Muy bien. Comentaba anteriormente, mis amados hermanos, que hemos venido trayendo una secuencia de las epístolas de los apóstoles. Primero empezamos con Romanos, terminamos la serie de Romanos y vamos a empezar con Primera de Corintios, ¿sí? La carta a los Corintios que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Pero no sin antes presentarle al Señor este tiempo para que el Señor se glorifique grandemente. Eterno Padre Dios Todopoderoso, te damos gloria, honor, alabanza y te damos gracias, Padre, por este nuevo día de vida que nos concede. Padre, te rogamos en esta hora, Señor, para que bendiga a cada uno de mis hermanos. Que el espíritu de revelación sea sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí, mi esposa, Señor, en la clínica también, Padre Santo, que salga bien de toda esa situación que le aqueja en su salud, Padre, en el nombre de Jesús. Que el espíritu de revelación fluya en esta hora. Padre del cielo, te adoramos, alzamos tu nombre, el rey de esta alabanza del pueblo, y declara su poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, siempre reinará. Amén. Amén. Al Dios del cielo y la tierra adoramos. A nuestro Dios, el que nos formó, que nos hizo. Él es el único Dios a quien debemos honrar, adorar, exaltar. Porque le debemos muchísimo. Le debemos el don de la vida, le debemos la salud, le debemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos en el caso nuestro, sí, que tenemos nietos. A cada uno del núcleo familiar estamos muy agradecidos con Dios por cada uno de ellos, por nuestro cónyuge, por nuestros hermanos en la carne, primos, sobrinos, todos. Queremos que cada uno de ellos reciba esa bendición que el Señor nos da. Muy bien, mis amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, del 1 al 9, ¿sí? Es sumamente importante que podamos desglosar este capítulo 1 del 1 al 9. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le da un enfoque de identidad a la iglesia. Fíjese que él comienza diciendo a la iglesia, santificados, llamados, enriquecidos en Cristo, antes de corregir, recuerda quiénes son en Dios. Y fíjese usted que la identidad precede a la corrección. Corregimos
aquellas cosas que no nos daban identidad de pueblo de Dios. Qué interesante. Una vez que ya nosotros tomamos esa acción o esa corrección, viene la identidad de quiénes somos en Cristo. Y fíjese que Dios disciplina a su pueblo. Él no la corrige para destruirla, no, Él la corrige para edificarla, para alinearla con su llamado. La iglesia no debe definirse por la cultura, sino por Cristo. Y si decimos, es que yo tengo una cultura religiosa, esa cultura debe estar basada en Cristo para alcanzar la bendición. No hay otra forma, ¿sí? Por eso, en el capítulo, o más bien, en el apunte número 2, ¿sí? Hay un enfoque exegético, ¿m? Donde usa la palabra divisiones, muestra rupturas internas. ¿M? Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas. Y Pablo confronta el sectarismo espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. Nosotros no pertenecemos a ningún líder terrenal, pertenecemos al único líder que es aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es nuestro único líder, hablando cristianamente, doctrinalmente, ¿sí? Y era lo que estaba sucediendo en los Corintios. Uno decía, no, yo soy de este grupo, o los otros, yo soy de este otro grupo. ¿A qué se asemejan estas cosas? A tantas divisiones que hay hoy en día en el cristianismo. Y la gente se va por sus grupos. ¿Mm? Por eso cuando la iglesia exalta a hombres, debilita la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tener y a poner su mirada en los hombres. No podemos enfocarnos en un líder terrenal. ¿Mm? No idolatrar líderes, ministerios ni plataformas, solo a Cristo. A Él nos debemos. ¿Mm? Por eso, fíjese usted que en Primera de Corintios, el 1 del 18 al 31, el, el apóstol Pablo nos relata sobre la locura de la cruz y la sabiduría de Dios. Tremendo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo considera debilidad, Dios lo usa como poder. La cruz humilla al orgulloso ser humano. La cruz, tremendo. Por eso Pablo lo denomina la locura de la cruz. La salvación no descansa en brillantez humana, sino en el poder de Dios. ¿Sí? La cruz sigue siendo ofensiva para el orgulloso, pero gloriosa para los redimidos. Por eso es que no debemos creer más o confiar más en la elocuencia de un gran predicador, sino en el Evangelio de Cristo,
Ahí es donde nosotros debemos confiar. ¿Mm? Así que, fíjese usted que el apóstol Pablo él era judío de nacimiento. ¿Mm? Su madre judía, su padre romano, él tenía la doble nacionalidad, la romana y la judía. ¿Mm? Pero cuando él se convierte, recordemos que Pablo había sido educado por grandes maestros de la ley. ¿Mm? Era un hombre docto en la ley. ¿Mm? Pero él toma una decisión cuando el Señor se le revela. Wow, yo andaba por caminos equivocados. ¿Mm? Yo andaba apoyado en mi intelecto, cuando realmente necesitamos apoyarnos en el glorioso Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad trina de Dios. Y hay algo que debemos anotar, y es que cuando hay mucha retórica, elocuencia, ¿a qué es lo que ministra? Al intelecto y pronto a las emociones. ¿Pero qué? Pero no hay transformación del ser. Cuando nosotros predicamos en el Espíritu, el, el Espíritu Santo va haciendo una obra maravillosa en el ser. Hermano, yo tengo muchas experiencias y una de ellas es que los días jueves yo predicaba en la radio, en Radiovisión Cristiana. Es la base queda en Newark, New Jersey, pero la cobertura fuerte está en Nueva York, Radiovisión Cristiana. A las 12 del día yo tenía algo que llamaba el segmento de la oración. Y de ahí salía para la prisión, para Roques Island, es una prisión de alta seguridad. Y me iba a predicar allá. Tenía servicio los jueves. Había algo que realmente me impactaba muchísimo. Y es que cuando empezaba a predicar, el Espíritu Santo empezaba a tocar a aquellos hermanos que estaban en prisión. Pero cuando predicaba en la iglesia, veía que los hermanos empezaban a bostezar. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? Decía. Y me di cuenta, hermanos, que yo estaba predicando con el intelecto, muchas veces con las emociones, mas no con el espíritu. En la iglesia y en la prisión predicaba en el espíritu. ¿Mm? O sea que hay una gran diferencia entre impresionar y transformar. El Espíritu Santo es el que transforma al ser. ¿Mm? Una palabra ungida penetra donde la palabra brillante no alcanza. ¿Mm? Hace poco hablaba con una persona acerca de la psicología y yo le decía, sería muy bueno que esa persona que necesita ayuda de un psicólogo buscara a un psicólogo cristiano. Me decía, ¿pero por qué? Yo le decía, porque el psicólogo natural, normal, llega al intelecto, llega a las emociones. ¿Mm? Y de pronto le hace hipnosis al paciente, que en vez de
de sentir mejoría, empieza a experimentar una serie de cambios, de trastornos psicológicos, debido a haber tocado el psiquis. El único que puede tocar el psiquis del ser humano sin afectarlo negativamente es el Espíritu Santo. Créanme que es una gran realidad. Por muchos años yo ministré sanidad interior y por eso sé lo que estoy diciendo. Porque en la sanidad interior el Espíritu Santo es el que toca las emociones, el que toca el subconsciente, el inconsciente, donde llega el baúl de los recuerdos y abre esa caja de Pandora y empieza a liberarnos, sacando todas aquellas cosas que nos dañan, que nos contaminan. El glorioso Espíritu de Dios. Así que es muy interesante lo que vamos a... Estoy en ese momento haciendo una hipnosis de, de la carta a los Corintios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el enfoque que da el apóstol Pablo en Primera de Corintios del capítulo 3 del 1 al 9. El enfoque que Pablo da y los llama niños, niños en Cristo. ¿Qué es un niño? Un niño toma leche, es un alimento blando, pero un niño no toma, estoy hablando de un bebé, no toma alimentos sólidos, como carne asada, en fin, cosas de ese tipo, ¿sí? ¿Mm? Sino que los llaman de esa forma, ¿por qué? Porque no han madurado, porque son dominados por celos, contiendas, disensiones entre ellos, y por eso los llaman niños. Niños fluctuantes que se dejan llevar por emociones. ¿Mm? Y hay personas que llevan muchos años en una iglesia, en una congregación y no han madurado. ¿Mm? La madurez no se mide por años que llevemos en una iglesia. La madurez se mide por la transformación que tú y yo tengamos. Si tú y yo hemos sido transformados, podemos ver la persona antes de haber experimentado esa gracia, la salvación a través de Cristo, la regeneración del Espíritu que siempre hablamos, ahí es donde empieza la transformación del ser. ¿Mm? Porque hay gente que lleva 20 años en una congregación y no cambia. Va a la iglesia y cuando llega a la casa empieza a pelear con Raimundo y todo el mundo y a maltratar a las personas que tiene bajo su responsabilidad. Terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de madurez. Así es. Se puede estar muchos años en la iglesia, pero pensar en la carne. Así es. Hay varios tipos de cristianos. El cristiano poseyente, que posee el Espíritu Santo. El cristiano profesante, que profesa la fe. Como decía por ahí un pensador, con el Cristo en el pecho y el diablo en los hechos. Y está el cristiano espiritual. Y nosotros necesitamos ubicarnos en una de esas tres clasificaciones. ¿Ok? Pero para que eso ocurra, tiene que haber que, como empezamos,
identidad. ¿Para qué? Para que habiendo corregido todo aquello que estaba fuera del camino, tome su causa. Tremendo. Para que cuando tome su cauce, es donde realmente vamos a estar edificando sobre el fundamento correcto. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. Y cada obrero debe de examinarse sobre qué fundamento sobre edifica para que la obra sea aprobada por Dios. Fíjese usted, una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es ser usado por Dios. Necesitamos ser usados como instrumentos de justicia, como instrumentos de salvación, como agentes de cambio y de transformación, llevando la palabra. Dios se encarga del resto. Sí, así es. Porque no todo lo que se construye en la iglesia resistirá el fuego de Dios. Porque dice que la obra de cada uno será probada. ¿Mm? Posiblemente muchas veces una obra puede ser grande ante los ojos del ser humano, pero pequeña ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque escasamente hicimos lo que teníamos que hacer. No fuimos más allá para la gloria de Dios. Así es, mis amados hermanos. ¿Mm? Por eso necesitamos edificar con fundamentos sólidos, como la fidelidad, la pureza doctrinal y un temor reverente a Dios. Así. Hermanos, necesitamos cada uno de nosotros revisar la doctrina. Me he dado cuenta que muchas personas tienen una doctrina equivocada. Posiblemente tuvieron en su medio profesores, maestros, que tenían horrores, no errores, sino horrores en la doctrina. Y cuando una doctrina no es pura, vamos a tener muchos problemas, porque vamos a caminar desviadamente, aunque aparentemente en nuestro corazón está el querer sirviendo a Dios. ¿Mm? Así es, mis amados. ¿Mm? Por eso el Señor se refiere a sus ministros como mayordomos, mayordomos, no celebridades, sino mayordomos. ¿Mm? En Primera de Corintios, en el capítulo 4, del 1 al 21, ¿qué nos dice Pablo? Se presenta como servidor y administrador de los misterios de Dios. Lo que se requiere es que fidelidad. Porque Dios empieza a revelarnos su reino, cómo opera, cómo funciona. Pero Dios también exige de nosotros que seamos fieles en lo que Él nos ha encomendado. Por eso es que el ministerio no se trata de fama, se trata de mayordomía. Porque yo debo enseñar la palabra empezando con mi vida.
Predicar no solamente con palabras, sino con vida. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario, sobrenatural, que la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, nos transforma y nos da vida, dice la Escritura. Pero muchas veces, como decíamos anteriormente, estamos edificando sobre terrenos no sólidos. ¿Mm? Y es cuando empezamos a robarle la gloria a Dios. Y empezamos a recibir gloria, honra y fama. Y descuidamos lo que es objeto de la adoración, de la honra y de la gloria que es. ¿Ok? Así es, mis amados hermanos. Por eso es que Dios no nos pide popularidad, Dios nos pide ¿qué? Fidelidad. Por eso necesitamos corregir la cultura del aplauso dentro del ministerio cristiano. Nos van a aplaudir en ciertas ocasiones si lo hacemos bien, pero ahí es cuando tú tienes, amado hermano o hermana, darle la gloria al Señor. No es complicado, pero es fácil. El Señor dice, a nadie daré mi gloria. Toda la gloria es de Dios, pertenece a Dios y es para Dios. Sí. Por eso el apóstol Pablo confronta a los corintios en muchos aspectos, en su vida personal, como es la inmoralidad, en muchos aspectos. Y que no solamente había esa inmoralidad en el pueblo, sino que los líderes la toleraban. O sea, tolerancia, no les enseñaba, no les predicaba la palabra, llamando lo malo malo y lo bueno bueno. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios busca restauración y pureza en nuestro interior. Dios desea santificarnos, como dice el profeta Daniel, el que es santo santifíquese todavía y el que es justo justifíquese todavía. Lo que pasa es que Dios, Dios de toda gracia y de todo poder, nos da de su gracia para que cuando caigamos, vayamos delante de su presencia en arrepentimiento y Dios nos perdona. ¿Sí? Pero no es permiso para tolerar el pecado empezando por nosotros mismos. Lo torcido necesitamos enderezarlo. Las cosas torcidas en la iglesia, enderezarlas. Buscar el sendero de Dios, el sendero de justicia. Y es exactamente lo que busca la palabra de Dios. Restaurar a su pueblo en restauración y pureza para poderlo santificar. Así es, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque una iglesia que pierde su identidad, una iglesia que pierde su santidad, es una iglesia que pierde la autoridad espiritual. Y cuando una iglesia pierde su autoridad, créame hermano, que lo que tiene es un club social y no la iglesia transformadora, regeneradora de Cristo. Y para clubes sociales, el mundo está lleno de clubes sociales.
donde están vacíos, hablando de cada participante de sus clubes. Su corazón está vacío, no tiene nada. ¿Mm? Recordemos siempre esto, la iglesia de Jesucristo es una iglesia sobrenatural. ¿Mm? Pero Dios, para manifestarse poderosamente, Dios hace un llamado a la pureza, al arrepentimiento, a la disciplina bíblica. Todo está, este sagrado libro, todo está escrito. Tenemos es que seguir el manual. Así es, mis amados hermanos. Por eso es que para nosotros es de suma importancia escudriñar las escrituras, buscar el consejo de Dios, asimilarlo y ponerlo por obra. Porque aunque la iglesia es llamada a ser santificada, pero mientras está el creyente en esos procesos, van a suceder muchas cosas. A veces hay problemas entre creyentes y se ventila con personas que no son creyentes. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos dando un mal testimonio de la iglesia. Y eso pasa en muchas familias, hablando de la familia de la fe. Por eso ventilar las cosas entre personas que no son creyentes, cuando debían ser expuestas ante la iglesia, ¿sí? Con sabiduría, pues vamos a edificar. Estamos edificando si lo hacemos en esa forma, ¿sí? Y sobre todo, pedirle a Dios que podamos juzgar las cosas en justicia, en reconciliación, en madurez. Porque una iglesia sin reconciliación interna pierde credibilidad externa. Así es, mis amados hermanos. Por eso es que tenemos que promover al máximo la resolución bíblica acerca de los conflictos para que todas estas cosas se resuelvan en casa. Así es. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido comprados por precio de sangre. Como decíamos al principio, Él pagó por nosotros. Jesús pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo a los corintios les corrige una visión liviana del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Y Pablo lo enfatiza, ¿sí? En el capítulo 6, del 12 al 20, él enfatiza el cuerpo humano de nuestro cuerpo y lo enfatiza de tal forma, dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y nosotros a veces, ignorantemente, dañamos la obra de Dios en nuestras vidas. Así es, amigos hermanos. Así que es más o menos un resumen de Primera de Corintios, ¿no? Como les digo, mis amados hermanos, vamos a entrar en materia, desglosando cada uno de estos libros, de estas
frases, de estas revelaciones que nos da este mensaje y esta carta a los Corintios, empezando por Primera de Corintios. Y es tremendo, porque de aquí vamos a sacar grandes riquezas para convertirlas en patrones de vida, en patrones de vida. Necesitamos ir aprendiendo el verdadero significado de decir yo soy cristiano. Es un significado enorme y lo vamos a desglosar en estos libros. Así es, mis amados hermanos. No quiero extenderme mucho, pero ahí les dejo este pensamiento para que tú y yo lo pongamos por obra. Escudriñemos las escrituras. Les recomiendo que leamos toda la carta Primera de Corintios esta semana, porque la próxima vamos a empezar a desmenuzar todo el contenido en la revelación, que es una gran bendición para la iglesia. Amén. Así es, mis amados hermanos. Así que vamos a terminar con un cántico al Señor. Un cántico. Esencia de Dios, esencia de Dios, ven aquí, a mi contigo. Dame sol, tuyo es tu habitación, esencia de Dios, ven a mí. Amén, amén, amén. Presencia de Dios, ven a mí. Tú y yo necesitamos de esa gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. Muy bien, mis amados hermanos, para mí ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes en este. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes en el glorioso nombre de Jesucristo. Nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Hasta pronto, mis amados hermanos.